Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero se encuentren muy bien. Yo soy Milton Ralph y les doy una vez más la bienvenida a Spanish Que Chivo. Este es un episodio muy importante. Es el episodio número 100. Sí, 100 de este podcast. Y le tomaré la palabra a uno de mis estudiantes que me sugirió utilizar este episodio para hablar un poco sobre la travesía, la aventura de tener un podcast. Así que les hablaré un poco de cómo nació Spanish Que Chivo. ¿Ok? Pues Spanish Que Chivo nació en el 2019. Sin embargo, yo tenía la idea de tener un podcast desde hace mucho tiempo, pero no me atrevía a hacerlo. Porque, no sé, tenía miedo, tal vez me sentía un poco tímido eh, hacer un podcast. Y yo veía otros podcasters, otras personas que hacen podcast, y los veía utilizando equipo muy profesional y yo no tenía tal equipo. Entonces me sentía con esa desventaja. Pero diferentes cosas en mi vida o diferentes etapas en mi vida me llevaron a animarme a dar ese paso de hacer el podcast. En el 2019, allá por septiembre del 2019, yo dejé de vivir donde vivía previamente, que estaba viviendo sin mis padres. Pero en septiembre del 2019 yo ya no pude continuar ahí y venía a la casa de mis padres para trabajar y yo estaba viviendo en Airbnb. Era un tiempo para mí bastante difícil porque tenía que estar viajando mucho de mi casa al Airbnb, del Airbnb a mi casa, hasta que finalmente para diciembre se construyó esta habitación. Esta es mi habitación para, bueno, no saben hasta ahorita, pero este episodio es en video, ¿ok? Entonces, para todos aquellos que quieran verme y tal vez entretenerse un poco más al verme hablar, pueden irse a YouTube para ver el video. Si no, de lo contrario, pueden solamente escucharme en diferentes plataformas de audio, ¿ok? Entonces, esto que están viendo ahorita, para los que me están viendo por YouTube, esta es mi habitación, es donde yo trabajo. Mitad de la habitación es la oficina y mitad de la habitación sería mi dormitorio. Ok, bueno, regresando a lo del podcast. Entonces, para diciembre ya tenía esta habitación. Sí, para diciembre. En septiembre, yo ya para finales de septiembre decidí que iba a comenzar con el podcast. Pero en esta casa no había un espacio, por así decirlo, que permitiera la cancelación de ruido o que fuera silencioso. La única habitación que yo encontré, así como más tranquila, fue la habitación de mis padres, hasta el fondo de la casa, y yo me iba con el teléfono a grabar el episodio. Pero era muy incómodo. Si ustedes se van a Spanish Que Chivo y escuchan los primeros 5 episodios del podcast, se van a dar cuenta que el audio es muy diferente a lo que es ahora, porque en este momento estoy usando un micrófono profesional, por así decirlo, y el sonido es mucho mejor, es más apreciable, la calidad es muy buena, ¿sí? Ok,
Solo hice 5 episodios, creo que no tenía en aquel entonces una idea bien concreta de lo que quería hacer, simplemente solo me lancé. Pasé muchos días estudiando cómo crear un podcast, qué plataformas utilizar, cómo hacerlo, cómo subirlo. Fue una cosa pues un poco difícil entender cómo hacer un podcast. Ahora para mí es bastante fácil porque ya sé todos los pasos, pero en aquel entonces no. Yo no sabía nada. Bueno, hice solo 5 episodios y paré. Porque como estaba en esta transición de volver a vivir con mis padres y estar viajando a Airbnb, se me complicaba todo y también estaba pasando por una etapa un poco mala financieramente. Entonces estaba más enfocado en eso, en resolver algunos problemitas y en trabajar y también estudiar un poco portugués, porque en aquel entonces mi portugués era bueno, pero quería seguirlo mejorando. Dejé de lado la idea del podcast, pero cada mes seguía con esto. Tengo que retomar la idea, tengo que retomar la idea. En el 2022, en octubre del 2022, yo ya tenía un plan. Yo decidí regresar a hacer el podcast. Ya tenía una visión en mente. Yo dije, ok, voy a hacer un podcast que al que voy a estarme dedicando semana a semana. Como muchos de ustedes saben, los episodios se suben o los subo cada lunes o cada martes, generalmente lunes. A veces cuando me atraso un poco, los subo martes. Y trato de ser súper constante. Tengo un tema cada semana. Y desde octubre de 2022 no he parado. Por eso es que hemos llegado a los 100 episodios. Bueno, con respecto a los temas, yo hago una lista de temas a lo largo del mes o de la semana, ideas que me van surgiendo en la cabeza. Y digo, este puede ser un buen tema para el podcast. A veces algunos de ustedes me escriben por Instagram o me comentan en YouTube o en las clases me dicen, Milton, o me dicen, Ralph, deberías hablar sobre esto, creo que es un buen tema para las personas. Mi podcast está enfocado en personas iniciantes avanzadas, intermedios avanzados. Sin embargo, cualquiera puede escucharlo, incluso los avanzados, pero en mi podcast yo hablo un poco lento, así como estoy hablando en este momento, lo cual es perfecto para que ustedes puedan hacer shadowing, porque así pueden repetir después de mí o pueden irme acompañando en lo que voy diciendo. No es fácil hacer un podcast o no es fácil hacer un episodio. Para hacer un episodio de solo 10, 14, 16 minutos, a mí me toma 3, 4 horas, toda la preparación, el script, la transcripción, el video, la carátula, o sea, el cover, la carátula para el video, que se sube en Patreon, que se sube en Spotify. Todo ese proceso me toma, sí, a veces 4 horas, a veces 3, a veces un poquito más. Depende del tipo de tema, porque también tengo que incluir el tiempo de investigación. No es solo escribirlo todo como viene a la cabeza. Tengo que investigar, tengo que utilizar algunas fuentes. Esto me gusta, esto no. Quitar, poner. Es todo un proceso. No es fácil. Pero lo hago con mucho placer porque mi objetivo principal es ayudar a cada uno de ustedes a mejorar su español, a que tengan una mejor comprensión auditiva, a que aumenten su vocabulario, a que también puedan sonar más natural en español y sean más fluidos en el idioma.
un podcast es perfecto para muchas personas. Por supuesto, para otros, un podcast no es el método exacto. Tal vez para ellos sea la lectura, la música, las películas, los videos, las series. Cada persona tiene su forma de aprendizaje. En mi opinión, o al menos cuando yo comencé a hacer el podcast, yo decidí que este podcast iba a ser un poco corto en episodios. Los episodios iban a ser cortos. No me iba a extender una hora y media como otros canales, y yo los respeto. O sea, cada quien hace lo que considere conveniente. Pero yo creo que 15 minutos, 16 minutos es perfecto porque así tú puedes reproducir el podcast o el episodio muchas veces y así familiarizarte con lo que estoy diciendo, con el tema. Al menos yo lo veo que es muy conveniente para muchas personas y muchos de ustedes me lo han dicho. Pero si en el futuro quieren que yo me extienda más, solo díganmelo y vamos a ver qué podemos hacer. En cuanto a los beneficios del podcast, yo he encontrado que ahora tengo mucha más confianza en mi persona. Puedo entonar mucho mejor las palabras. Comprendo un poco mejor algunas de las dificultades de mis estudiantes a la hora de aprender español, por lo que me comentan de los episodios, y trato de ir pues cambiando la velocidad, a veces un poco más rápido, a veces un poco más lento, para ayudar a cada uno de los que están fieles a mi canal. Y he aprendido mucho de cultura, he aprendido muchas cosas que antes no sabía, ya que para cada tema que yo hago tengo que investigar. Entonces me culturizo, aprendo más de cultura, de gastronomía, de gramática. Entonces es un win-win situation. Todos salimos ganando. En español diríamos, todos salimos ganando. Me encanta hacer esto y espero poder seguirles ayudando. En el futuro me gustaría contar con un equipo mucho mejor, tal vez un fondo mucho mejor, un micrófono de una mejor calidad también, pero creo que por el momento esto basta y es suficiente. Y solo para darles un poquito solo quiero compartir con ustedes algunos de los números del podcast. En lo que va desde octubre del 2022 a la fecha que vendría siendo un año y 9 meses, el podcast Spanish Que Chivo ha sido reproducido 14,421 veces. En inglés sería 14,421 times. 14,421 veces. Y tengo 204 seguidores. De verdad, muchas gracias a cada uno de ustedes por interesarse en mi podcast. De verdad que me llena mucho el corazón saber que hay personas que les interesa los temas que tengo para hablar, y me llena de satisfacción saber que estoy ayudándoles con su español. Así que yo quiero seguir con esto hasta el final, hasta que yo tenga pelo blanco. Y sí, aquí estoy para servirles. ¿Y qué más? Pues quería también decirles en qué países me escuchan. El país que más me escucha es los Estados Unidos, pero también me escuchan en Canadá, Australia, Alemania, el Reino Unido, El Salvador, probablemente algunos de mis amigos, Finlandia, España, México, Israel, Brasil, Italia, entre otros países más. Al menos una persona de cada país de otros países me escuchan: Polonia, Ecuador, Japón, las Islas Caimán, Suiza, Costa Rica, y la lista continúa. Algo también que me ayudó mucho, cuando yo creé el podcast en el 2019 con los 5 episodios, los primeros 5 episodios,
Joel Zárate me encontró. Él me contactó para poder participar en su podcast y eso también me ayudó a mejorar mis habilidades eh, vocales, por así decirlo, mi forma de hablar, sonar mucho mejor, tener una entonación más correcta, porque los tips que Joel me dio de verdad que muy buenos. Yo estoy muy agradecido a él. He aprendido muchísimo con él. Cada vez que trabajábamos juntos, cada episodio que hacíamos, era una experiencia nueva para mí y las he ido aplicando en el podcast para el beneficio de ustedes y ayudarles aún más. También me pueden escuchar en el podcast de Joel Zárate. Yo participo en algunos de sus canales que son, solo déjenme ver aquí rápidamente porque a veces se me olvidan algunas cositas. Por ejemplo, uno de los canales que él tiene se llama, un momentito, Conversations in Spanish, también mini stories to learn Spanish. Yo participo en ese podcast. Help Me Learn Spanish también. Y Conversation Spanish también. Así que si ustedes me quieren escuchar un poco más, lo pueden hacer también en el canal de Joel Zárate. Y en los links yo voy a dejar el link de su canal para que lo puedan ver también. Bueno, si ustedes tienen alguna sugerencia, algún comentario de algún tema que quieran que hable en el futuro, háganmelo saber y yo con todo gusto pues investigaré. Espero les haya gustado aprender un poco de la aventura y el propósito de Spanish que Chivo y nos vemos eh, pues en el siguiente episodio de la próxima semana, en el episodio 101. Gracias por escucharme, por verme y por siempre estar ahí al pendiente de mis episodios. Muchas gracias, que tengan una excelente semana y nos vemos muy pronto en el episodio 101. ¡Salud!